Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 14. Claro que continuaremos del versículo 8, donde terminamos la semana pasada, pero leeremos el versículo 5 al versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. Saludaos unos a otros con un beso de amor. La paz sea con todos vosotros, los que estáis en Cristo. Oremos. Padre Celestial, danos claridad, sabiduría, inteligencia y la capacidad, Señor, de actuar conforme a las realidades de tu palabra. Que seamos, Señor, hacedores, no nada más oidores de tu palabra. Señor, ayúdanos a actuar conforme a estas realidades, Señor. Danos ojos para ver, oídos para oír, mentes y corazones aptos y capaces de entender y grabar tus realidades para que no pequemos contra ti, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tal vez no parezca que muchas de las cosas de las que hemos estado hablando sean algo que volvamos a repasar, pero honestamente son realidades fundamentales de la vida cristiana. Hablamos de la guerra contra la carne, ¿verdad? Hablamos de la guerra espiritual, y Pablo hablará de eso cuando sea que el Señor nos permita el tiempo de que predique en las escrituras de Pablo. Pero ¿qué se necesita para reconocer todo eso? Una mente sobria, ¿verdad? Si no tenemos mentes activas, no pueden verlo. Terminamos la semana pasada con básicamente un pensamiento un poco deprimente, con la realidad de que hay muchos cristianos fuera en este mundo vagando, sin armadura, sin espada y sin pensar que hay un león
Satanás, un enemigo, listo para devorarlos. La verdad es que cuando lleguemos, empezando en la próxima semana, en lo que va a ser varias semanas, nada más en los primeros 2 versículos de la segunda epístola de Pedro, vamos a continuar con lo mismo. La mente es tan importante. Nuestra capacidad de entender es tan importante. ¿Cómo es que Satanás ataca? Engañando. ¿Cómo ataca a Satanás? ¿Cómo atacó Satanás en el jardín? No físicamente. Ha dicho, ¿realmente dijo Dios esto? ¿De veras dijo Dios esto? Ahora imagínense en el tiempo moderno en el que estamos. En el tiempo en el que la mayoría de las personas no saben ni lo más básico, ni lo más fundamental que un pequeño judío conocería del Antiguo Testamento. Y que Satanás les haga la misma pregunta. ¿Dijo Jesucristo verdaderamente que el hombre es un hombre y que la mujer es una mujer? ¿Estás seguro de que no se pueden casar 2 hombres? ¿Cuál es tu base fundamental para decir que no existen los extraterrestres? ¿Por qué no te puedes casar con un elefante? Estas son preguntas payasas y las hago al propósito. Pero ¿qué de las preguntas teológicas un poquito más complicadas? De aquellas cosas que suenan como verdad, pero no lo son. Hay una razón por la cual Pedro nos da la advertencia que nos da. El doctor Sproul dice que Pedro describe a Satanás como nuestro adversario. Él es nuestro supremo enemigo. Él es el que está contra nosotros y busca arruinarnos. Y muchas veces pensamos que el propósito de Satanás es el tentarnos, cuando la verdad es que el propósito de Satanás es el de acusador. Vemos eso con Zacarías, la visión del sumo sacerdote y cómo es que el ropaje estaba sucio y Satanás viene y lo acusa y el Señor dice, el Señor te reprenda, Satanás. El Señor ha escogido a Jerusalén. Satanás se enfoca en los pecados del sumo sacerdote para desacreditarlo. Pero el sumo sacerdote fue vestido con el ropaje de Cristo. A veces, dice el doctor Sproul, viene Satanás a nosotros y nos dice, ¿estás seguro que eres un cristiano? ¿Cómo puedes ser un cristiano con las cosas que has dicho? Con las cosas que has pensado? Con las cosas que haces. Una persona que ha dejado por detrás las disciplinas bíblicas, una persona que no se ha ceñido con la verdad, el que no tiene la espada
de la palabra de Dios, el que no tiene fuerza espiritual porque no han comido del manjar espiritual que es la palabra de Dios, y que aparte de todo eso están solos porque decidieron que no necesito la iglesia. Son fácil presa para el Señor de las mentiras. No tienen mente sobria porque se la pasan embriagando sus mentes con payasadas y con todos los deleites del mundo. Y esta falta de sobriedad de mente es como tinieblas o como nubes que descienden en la mente y prohíben claridad mental. Cuando viene el acusador, ¿eres verdaderamente cristiano? ¿Cómo puedes ser tú cristiano? Pero piensas de esta manera. Los cristianos no odian como tú odian, no son tan enojones como tú eres, no piensan de esta manera, no dicen lo que tú dijiste, no son X. Tú pecas cada día, estás pecando más ahora que cuando tú llegaste a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? ¿Que no estás evitando a tus amigos cristianos? Oye, ¿que no te reíste de ese chiste perverso que dijeron en el trabajo? Ay, sí, es obvio, ¿no? Obviamente no puedes ser salvo, ni si lo eras, obviamente no lo eres ahora. Una mente anoréxica espiritualmente, débil, por falta de nutrirse espiritualmente, un cuerpo espiritual débil por falta de actividad espiritual, no va a poder responder correctamente. Una mente así no va a poder discernir entre las mentiras y las medias mentiras. ¿Saben en cuál estado se quedan? Pasando por el valle de sombra de muerte. Van a pasar por una temporada, porque nosotros sabemos que si uno es salvo verdaderamente, nadie puede quitarlos de la mano de Cristo, ¿verdad? Eso significa que esta pobre persona que decidió no mantenerse correctamente ante el Señor va a pasar por años donde se van a pensar, no, pues no sé qué pensar, no, tal vez no soy cristiano. Decía el doctor MacArthur en un mensaje que recibió una carta de una persona en su iglesia, de un hombre en su iglesia, y le dijo: doctor MacArthur, quería escribirle en desesperación, porque honestamente no creo que soy cristiano. Y dice: me encuentro en un estado de absoluta y completa desesperación. He escuchado sus mensajes por años y de hecho he sido hasta líder de varios grupos en la iglesia. Sin embargo, al pasar el tiempo y el escuchar esto y el escuchar los mensajes, la lógica me lleva a una conclusión: no puedo ser salvo. Me encuentro constantemente perdiendo la guerra. Me encuentro, doctor MacArthur, haciendo el pecado que no quiero hacer. Es por esto
que tengo en mente el dejar de ser miembro de esta iglesia. Había más, ¿verdad? Que honestamente no pude, traducir porque estaba manejando en la carretera y segundo, que honestamente pues era una carta bastante larga. El doctor MacArthur no nos dio todos los detalles. Pero noten qué es lo que dijo este señor. Si notan, ahí hay fruto. Solamente un cristiano puede decir, solamente alguien que es realmente hijo o hija de Dios puede decir que odian el pecado. Eso es un testimonio que solamente el cristiano lo puede decir. Que el que estén perdiendo la pelea es una cosa diferente. Pero solamente un hijo de Dios testifica que odian el pecado. Mucha gente cuando escucharon se enfocaron en todas las diferentes partes. Y el doctor MacArthur dijo, ¿saben cuál es la cosa que yo vi en esta carta? Que él odia el pecado. Que este señor detesta el pecado y ama a Cristo. Quiero amar a Cristo, pero sigo perdiendo la guerra. Detesto el pecado. Sin embargo, ese señor se encontró en este estado. Donde llegó a decir, ¿sabes qué? Pues obviamente no soy cristiano. Pero saben que una mente sobria, una mente alerta, hubiera escuchado, hubiera reconocido, hubiera oído el enemigo acercándose. Una mente sobria hubiera estado armada y preparada para la acción. A veces como que entra por un oído y sale el otro las parábolas del Señor de las vírgenes, las palabras de Dios, se alerta, quédate despierto, velad. Se ha encontrado trabajando. Literalmente el mensaje es el mismo. No duermas. Eso no significa que no llegues a tu casa hoy y te quedes despierto hasta las 7 de la mañana el próximo día, ¿verdad? No. Estamos hablando de la sobriedad, de la mente. Sed alerta. Para que cuando el león brinque, el escudo de la fe sea lo primero que le pegue a ese león en la boca. Y sí, tal vez ese león esté grande y fuerte y tal vez la fuerza de ese león te tumbe. Pero es exactamente como Pedro dice en el versículo 9, pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No están solos, no están solos. Esta es la experiencia de cada cristiano. Cada cristiano. A través de la historia, cada cristiano ha tenido esta experiencia, el tener que resistir firme en la fe, con una mente sobria, lista para la acción, como un soldado de Dios, marchando como a la guerra, listo y preparado para los ataques, listo con respuestas bíblicas. ¿Cuáles son las respuestas? Regresemos a todas las preguntas
que estaba haciendo anteriormente? Sí, Satanás. Estoy seguro que soy un cristiano. Cristo ha prometido que Él nunca me desamparará. Él me sostendrá. Él me tiene en su mano y nada me puede arrancar de su poderosa mano. Sí, puedo llamarme un cristiano aun cuando pequé hoy. Aun cuando haya pensado pecadoramente este día. Y aun si digo algo insensato, porque mi salvación no depende en mis debilidades. Mi salvación no depende en qué tan perfectamente yo pueda obedecer a Dios. Mi salvación depende en la perfección del Hijo de Dios que murió y pagó el precio por mis pecados. Yo puedo llamarme un cristiano porque cuando el Espíritu de Dios toca mi corazón y me recuerda que estoy pecando. Cuando el Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios, me dice, esas palabras no debieron de haber salido de la boca de un hijo de Dios. Esos pensamientos no son de un hijo de Dios. Esas acciones no son de un hijo de Dios. Me siento peor que el fango. Y me arrepiento. Porque odio el pecado. Me arrepiento y yo sé que Él es fiel para perdonarme de mis transgresiones. Lo único que tengo que hacer es arrepentirme y el perdón está a la mano. Y todo eso por la sangre de Jesucristo. Aunque peque cada día, aunque yo caiga por esta razón o la otra, por una u otra razón, aunque falle en esta disciplina espiritual o esta otra disciplina, mi esperanza resta solamente en la justicia de Jesucristo, oh Satanás. Cuando respondemos como Jesucristo. Y es por eso que Pedro ha puesto a Jesucristo como el ejemplo constantemente. ¿Cómo respondió? ¿Cómo respondió? Eva no respondió correctamente. Adán no respondió correctamente. Cuando Satanás atacó la mente inactiva de Adán y Eva, ellos fallaron. Dijo Dios verdaderamente que no deberías de comer de este fruto. ¿No sabes que puedes ser como Dios? No le respondieron con Dios ha dicho. Sin embargo, cada tentación que le presentó Satanás a Jesucristo, échate, tírate, porque la palabra de Dios dice, Él mandará a sus ángeles para que no te tropieces. Jesucristo dice, la palabra de Dios dice, no tentarás a Jehová tu Dios. Siempre respondió a la tentación con la palabra de Dios. Respondiendo siempre. ¿Cómo resistimos firme en la fe a los ataques de Satanás? Con la palabra de Dios. Es la única manera. La única manera por la cual podemos ser victoriosos contra los ataques de Satanás es con la palabra de Dios. Y reconocemos al mismo tiempo que no estamos solos.
Y respondiendo de tal manera, tenemos la promesa que huirá. Tenemos esa promesa. Resiste a Satanás y él huirá de ti. Responde. Ataca con la palabra de Dios. Pedro habla de la autoridad de la palabra de Dios. Pero también habla con la experiencia. Él habla habiendo tenido experiencia de esta misma situación. Él no está diciendo, oiga, entiendan que esto es algo que viene. No, Pedro está diciendo, miren, estoy seguro de que han de haber escuchado qué pasó, ¿verdad? Ya saben que antes de esta carta, hace más de 20 años, mi Señor me dijo, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte. Si alguien tuvo esa experiencia de no haber preparado, de no haber tomado en serio este enemigo, era Pedro. Él no lo tomó en serio. ¿Qué le dijo el Señor? Quédate despierto, Pedro. Ora, Pedro. Pedro. Despiértate, Pedro. Ora, Pedro. Pídele al Señor. Pero también Pedro sabe el poder de Dios, porque el Señor le dijo, yo he orado por ti. Y cuando hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Miren, eso era lo que le dijo Cristo entonces, ¿verdad? Y aquí, cerca del fin de la vida de Pedro, está haciendo Pedro exactamente lo que Cristo le dijo. Él está escribiendo para fortalecer a los hermanos. Les dice, hay un enemigo, hay un león rugiente, real, y está listo a devorarlos. Este enemigo es fuerte. Y ¿saben qué? Yo ya fui en batalla contra este león y perdí feo. No sean como yo. No sean como yo. Aprendan de mi falla. Aprendan. Estaba cansado. Es tan fácil el decir, es que estoy cansado, Señor. Son las 2 de la mañana, una siestita. Ya llevo todo el día, Señor. Todo el día estoy tan cansado. Y aquí está, a 20 más, 30 años después, diciendo, aquí está la advertencia, este enemigo es serio. ¿Han ido a un zoológico? ¿Han visto qué tan enormes son los leones? ¿Los han visto? Son unas bestias gigantes, así de grandes. Son así de grandes, con unas patotas de este tamaño. No es nada pequeño. Así que cuando leemos que David los atacaba, defendía a las ovejas y todo, no era cosa ligera. Estamos en guerra contra un feroz, serio adversario. Un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás no está buscando lastimarte. Satanás no está buscando simplemente dejarte cojo. Él quiere consumirte.
Y si alguna vez has visto un documentario, se ve cómo atacan los leones. Siempre atacan al animal que está solo. Siempre atacan a los débiles, a los pequeños, a los abandonados, a los inactivos. Pero a veces como que no conectamos la línea, ¿verdad? Pues ese es el reino animal. El Señor nos da todos los ejemplos necesarios y las instrucciones en la palabra. Sé sobrio. Tenemos un enemigo buscando, resistidle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La meditación, la importancia de ir al manjar de la palabra de Dios, de llenarnos de la palabra, de estar tan lleno. Hay un dicho que, no voy a decir que es el dicho más bíblico, ¿verdad? Pero cómo me gusta. Es un dicho que dice que quiero estar tan lleno de la palabra de Dios que si me pica un mosquito, quiero que se vaya gritando, hay poder, sin igual poder. Como dije, no es el dicho más bíblico, pero el punto es que no podemos tomar más serio nuestro cargo de meternos en la palabra de Dios, de conocer a este enemigo, de ir a Génesis y ver cómo habló Satanás. La palabra seductiva, la manera engañosa en la que habló con Eva y con Adán. La tentación de ser dioses autónomos. Puedes controlar tu vida. Haz lo que tú quieras. Tú eres jefe de tu vida. No dejes que nadie te diga qué hacer. Ve esas intenciones asesinas. Ven cómo es el acusador. Vemos en Job cómo es que actúa. Sí, ¿a poco este hijo, esta hija tuya te teme por sí? No, mira, permíteme lo ataque. Déjame le quito esto, déjame le ataco así, déjame le hago esto, déjame le hago lo otro, a ver si no te blasfema. Pero también vemos la victoria prometida desde Génesis. El hijo prometido que vino y en la cruz pisoteó la cabeza de esa serpiente. Pero honestamente a veces la batalla parece tan larga, día tras día tras día. Y a veces nos encontramos como el profeta: Señor, aquí estoy solo yo, Señor. A veces nos sentimos así en la familia, nos sentimos así en la casa, nos sentimos así en el pueblo, solo yo. Y es por eso que dice aquí Pedro: sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esta batalla está pasando en todo el mundo. No estamos solos. Aunque no lo veamos, aunque no siempre tengamos la experiencia, Dios siempre está preservando los suyos. Si se siente a veces solo. Mi esposa fue a un grupo de aquellos que están educando en casa, y de 13 familias,
que están haciéndolo. Somos los únicos que estamos firmemente cristianos. Imagínense, de más de 13 familias que fueron, nada más nosotros. A veces sí se siente así, Señor, nada más estamos aquí nosotros, en esta área de Iowa, solitos. La respuesta del Señor es la misma: yo estoy preservándome los míos. Y aquí Pedro nos está dando lo mismo. No pierdas, no te desesperes, continúa. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, ¿cuánto tiempo será un poco de tiempo? Toda la vida. Toda la vida, un poco de tiempo. ¿Qué es la vida? ¿Un humo? ¿Un parpadear? Un poco de tiempo. El Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo, Dios mismo, ¿qué es lo que hará? Él nos perfeccionará, Él nos afirmará, Él nos fortalecerá, Él nos establecerá. Lo mismo, más de lo que le dijo a Pedro. La misma promesa que le dijo a Pedro: cuando salgas de esto, es la misma promesa. Viene el ataque, ¿verdad? El mismo enemigo, el mismo león, la misma advertencia: sé alerta, quédate despierto, ora, métete en la palabra, sé activo, sé de mente sobria. Pero la promesa, después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, Él mismo os perfeccionará, afirmará, Él los fortalecerá y establecerá. A Él sea dominio por los siglos de los siglos. Es tan bueno el ver la bondad de Dios en lo que Él hará. ¿Cuándo estaremos perfeccionados en la gloria? ¿Dónde nos afirmará Él? En la gloria. Es la herencia. Hasta entonces continuamos reconociendo la realidad de que no estamos solos, reconociendo de que Él nos ha dado una comunidad, pequeña como sea, para continuar. Cerramos con las palabras de Pablo en Romanos 15, 5-6. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los hijos de Dios dicen amén.